En la vasta extensión del universo, donde las estrellas brillaban como diamantes esparcidos por un terciopelo sin fin lienzo, existía un mundo como ningún otro. Este planeta conocido como Zaratia era hogar de una civilización de seres cuya belleza y gracia eran legendarias en toda la galaxia. Entre ellos se encontraban la princesa Elra, la joya de la corona de su pueblo, cuya radiante presencia podía iluminar hasta los rincones más oscuros de espacio. La apariencia física de Elira era impresionante. Su piel brillaba con un brillo iridiscente que parecía bailar entre tonos plateados y lavanda, mientras sus ojos brillaban con la profundidad de galaxias gemelas. Su largo cabello sedoso fluía por su espalda en oleadas de amatista líquida, atrapando y refracta la luz en patrones fascinantes. Sin embargo, más allá de sus llamativos rasgos había un aire de realeza y sabiduría mucho más allá de sus años, cultivada a través de siglos de educación real y responsabilidades diplomáticas. Como el única heredera del trono zaratista, Ilaiche cargó el peso de toda su civilización sobre sus delicados hombros. Sus días estaban llenos de reuniones del Consejo, negociaciones de tratados y deberes ceremoniales que dejaban poco espacio para actividades personales. Las presiones de liderazgo le habían inculcado una cuidadosa distancia de quienes la rodeaban, creando una barrera invisible entre la princesa y sus súbditos. Aunque venerada y admirada por todos, permaneció una figura enigmática, manteniendo siempre una reserva educada pero impenetrable. Este distanciamiento no nació de la arrogancia o desdén. Más bien, surgió de una comprensión profunda de su posición y las posibles consecuencias de formar apegos. Cada interacción, cada sonrisa, cada palabra dicha por la princesa podría ser interpretado como una declaración política o movimiento estratégico. Así había aprendido a mantener sus verdaderas emociones cuidadosamente custodiada, presentando solo la fachada compuesta que se espera de la realeza. Incluso entre sus asesores y familiares más cercanos, Elra mantuvo esta distancia de práctica, sin permitir que nadie vislumbrara el mujer joven vulnerable debajo del exterior regio. Su papel como diplomática exigió particularmente esta emotividad moderación. Mientras Zaratia navegaba por relaciones intergalácticas cada vez más complejas, la princesa se encontró en el centro de numerosas negociaciones de alto riesgo. Cada encuentro requería un control preciso sobre sus expresiones y reacciones, para que ella inadvertidamente revele demasiado o cree involuntariamente. Esta vigilancia constante había conviértete en una segunda naturaleza para Elra, transformando su calidez natural en una mercancía cuidadosamente dosificada dispensada solo cuando sea absolutamente necesario. Sin embargo, a pesar de su desapego practicado, persistía en Elra un anhelo silencioso para una conexión genuina. A menudo se encontraba mirando por las cristalinas ventanas del palacio, observando cómo naves estelares de mundos distantes iban y venían, cada una con historias y vidas muy diferentes a las suyas. El universo más allá Zaratia la llamó con promesas de aventura y descubrimiento. Pero el deber la mantuvo firmemente arraigada a ella trono. Y así continuó manteniendo su distancia, preservando tanto su dignidad como su corazón contra las demandas inevitables de su estación. Al otro lado de la galaxia, orbitando una modesta estrella amarilla, la Tierra continuó su rotación constante, en gran parte inconsciente de los dramas cósmicos que se desarrollan en sistemas distantes. Aquí vivía Marcus Chen, un hombre cuya vida no podría haber sido más diferente a la de la princesa alienígena. Un ingeniero calificado que trabaja en Marcus, una de las principales instalaciones de investigación espacial de la Tierra, pasaba sus días rodeado por el zumbido de la maquinaria y el resplandor de las pantallas de las computadoras, uniendo los pasos tentativos de la humanidad hacia lo gran desconocido. El viaje de Marcus hacia este punto había sido todo menos sencillo. Nacido de padres inmigrantes que lo habían sacrificado todo para el futuro de sus hijos, creció en un pequeño apartamento sobre el taller de reparaciones en apuros de su padre. Desde una temprana a su edad, mostró una extraña habilidad para comprender cómo funcionaban las cosas, pasando horas desmontando y volviendo a montar, todo, desde electrodomésticos de cocina hasta radios viejas. Sus manos, aunque callosas por años de trabajo, poseían una notable delicadeza a la hora de manipular componentes y circuitos intrincados. Las paredes de su modesto apartment contó la historia de sus pasiones. Estanterías forradas de manuales técnicos compartían espacio con bocetos de diseños teóricos de naves espaciales.
A diferencia de muchos de sus colegas que persiguieron la exploración espacial a través de canales académicos, Márquez se había ganado su lugar a través de pura determinación y experiencia práctica. Su avance se produjo cuando desarrolló un innovador sistema de propulsión utilizando materiales reciclados, captando la atención de los estudiantes de último año, investigadores que reconocieron su talento único. A pesar de sus logros profesionales, Márquez permaneció notablemente humilde. Su naturaleza tranquila y su ingenio rápido lo hicieron popular entre sus compañeros, aunque a menudo se encontraba inquieto durante reuniones formales y simposios científicos. Prefería la compañía de sus herramientas y planos para elaborar funciones sociales, encontrando consuelo en el mundo tangible de los problemas y soluciones de ingeniería. Lo que distingue a Marcus de otros en su campo surgió su insaciable curiosidad por la vida extraterrestre. Mientras que muchos de sus colegas se enfocaron únicamente gracias a los avances tecnológicos, Márquez pasó innumerables noches estudiando informes de xenobiología y estudios culturales. Análisis de especies extraterrestres conocidas. Creía que comprender diferentes formas de inteligencia sería crucial para la expansión de la humanidad al espacio, y esta creencia lo llevó a aprender múltiples idiomas alienígenas en su tiempo libre. Su uniforme de trabajo, siempre ligeramente manchado de aceite y arrugado, decía mucho de su dedicación. A menudo trabajando hasta altas horas de la noche, se perdía en proyectos que combinaban ingeniería mecánica con biología, interfaces, soñando con el día en que los humanos realmente puedan conectarse con otras especies inteligentes. Esta pasión extendido más allá del mero interés profesional. Marcus sintió una profunda convicción de que la comunicación significativa con las civilizaciones podrían ayudar a resolver muchos de los problemas más apremiantes de la Tierra. La instalación donde trabajaba Marcus bullía con actividad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Científicos e ingenieros de todo el mundo globe colaboró en proyectos que van desde tecnología de minería de asteroides hasta dispositivos de comunicación experimentales. Eso fue aquí, en medio del caos controlado del ingenio humano, donde el destino pondría en marcha sus ruedas, preparando a Márquez para un encuentro que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y el universo. La convergencia de estos dos vastamente vidas diferentes comenzaron con una misión diplomática de rutina que debería haber sido poco notable. Los líderes horatianos tenían acordado enviar una delegación a la Tierra para discutir posibles acuerdos comerciales sobre minerales raros que se encuentran solo en su planeta. La princesa Elra, habiendo asumido recientemente más responsabilidades en las relaciones interestelares, insistió en liderando la misión ella misma. Sus asesores argumentaron en contra, citando preocupaciones de seguridad y el protocolo de enviar diplomáticos de menor rango para negociaciones preliminares. Pero algo sobre la esfera verde-azul de la Tierra capturó en escaneos detallados enviados por misiones de reconocimiento anteriores había cautivado su imaginación. Agencia Espacial de la Tierra. Ansiosos por establecer lazos más fuertes con civilizaciones avanzadas, prepararon una elaborada ceremonia de bienvenida en su estación orbital de investigación, la misma instalación donde trabajaba Márquez. El evento estaba programado para coincidir con la finalización de una nueva matriz de comunicación experimental, un proyecto en el que Márquez había invertido meses de esfuerzo en desarrollo. Mientras los técnicos se apresuraban a finalizar los preparativos, Márquez se encontró con la tarea de supervisar ajustes de última hora en la matriz, asegurando que funcionara perfectamente durante la reunión histórica. En el día a la llegada de Soratian, la tensión crepitó en los pasillos de la estación. Los protocolos de seguridad habían sido se triplicó, y cada miembro del personal recibió instrucciones estrictas de mantener el decoro profesional. Marcus, sin embargo, se encontró inusualmente distraído. La perspectiva de conocer extraterrestres reales, seres de otro mundo, agitaron algo muy profundo dentro de él. Había estudiado innumerables especies a través de informes y videos. Pero este sería su primer encuentro directo. Mientras realizaba las pruebas de diagnóstico finales en el equipo de comunicación, su mente se aceleró con preguntas sobre su cultura, sus pensamientos, su forma de ser. La princesa Elra se materializó en la plataforma de observación de la estación con un destello de luz, el equivalente zaratista de un procedimiento de acoplamiento del transbordador.
A través del vidrio reforzado, Marcus vislumbró por primera vez a la delegación alienígena. Su aliento se le quedó atrapado en la garganta mientras sus ojos se fijaban en la figura en el centro del grupo. Una visión de belleza etérea que desafió sus expectativas. La princesa se movió con una gracia que parecía casi de otro mundo. Su presencia luminosa proyecta un brillo sutil a través del estéril entorno metálico de la estación espacial. El protocolo dictaba que todo el personal mantuviera una distancia respetuosa hasta que se hicieran las presentaciones formales. Marcus, observé cómo Elra inspeccionaba a los humanos reunidos con miradas cuidadosas y mesuradas. Su expresión permaneció perfectamente compuesta, sin traicionar ninguno de sus pensamientos mientras escuchaba a su embajadora intercambiar saludos formales con los de la Tierra, representantes. Sin embargo, algo sobre su comportamiento, tal vez la ligera inclinación de la cabeza al observar al humano delegados, o la forma en que sus ojos se demoraron un momento demasiado en ciertos rostros, sugirieron una curiosidad que coincidía con la de él propio. Parado detrás de la barrera protectora del equipo de monitoreo, Marcus luchó por concentrarse en su técnica de veres. Sus dedos flotaban sobre los paneles de control mientras trataba de reconciliar la realidad que tenía ante sí con todo lo que veía, alguna vez había imaginado sobre el contacto extraterrestre. La belleza de la princesa, aunque sorprendente, no fue lo que llamó su atención. Más bien, fue la sutil interacción de confianza y vulnerabilidad en ella postura. La forma en que parecía estar asimilando cada detalle de esta reunión sin precedentes mientras mantenía su majestuosidad con postura. Cuando comenzaron los procedimientos formales, Marcus notó cómo Elra se colocó un poco separada de su séquito, manteniendo una cuidadosa distancia tanto de su propia gente como de los humanos. Esta separación física reflejaba las barreras emocionales sobre las que había leído en reuniones informativas diplomáticas. El enfoque zaratista característico de relaciones interespecies. Sin embargo, no pudo evitar la sensación de que detrás de esos muros cuidadosamente construidos yacía alguien quien, como él, se vio profundamente afectado por este trascendental encuentro. La matriz de comunicación que él había ayudado a diseñar tarareando suavemente de fondo mientras los traductores comenzaban su trabajo, convirtiendo los idiomas de la Tierra en el complejo patrones armónicos favorecidos por Zaratellans. La experiencia técnica de Marcus le dijo que se concentrara en monitoreaba la intensidad y claridad de la señal, pero sus instintos humanos seguían atrayendo su atención hacia la princesa. Allí era algo sobre la forma en que ocasionalmente miraba hacia las estaciones técnicas, sus ojos galácticos parecían buscar algo o alguien entre los humanos reunidos. El tiempo parecía estirarse y comprimirse simultáneamente a medida que las formalidades arrastrado. Marcus se encontró dividido entre la responsabilidad profesional y un deseo abrumador de tender puentes de alguna manera a la brecha entre sus especies. La distancia de práctica de la princesa, aunque comprensible dada su posición, se sintió como un desafío a su profunda creencia de que la conexión genuina era posible incluso en las culturas más amplias divide. A medida que avanzaba la ceremonia, él se dio cuenta cada vez más de cuán cuidadosamente ella controlaba cada movimiento, cada gesto, cada mirada, y cuán desesperadamente quería ver qué había debajo de esa compostura perfecta. Ellas formalidades se extendieron hasta lo que se sintió como una eternidad, cada momento esperado con posibilidades tácitas. Marcus, las manos, generalmente tan firmes al ajustar instrumentos delicados, temblaban levemente mientras realizaba controles de rutina en el matriz de comunicación. Su mente corría con cálculos y probabilidades, no de fallas técnicas, sino sociales. El comportamiento distante de la princesa, aunque esperado, se inclinó ante su convicción de que las conexiones significativas podrían trascender límites de especies. Cada frase diplomática intercambiada entre funcionarios parecía ampliar la brecha entre humanos y Zorateon, convirtiendo lo que debería haber sido una reunión histórica en una danza de formalidad cuidadosamente coreografiada. Incapaz para sacudir su creciente frustración, Marcus se encontró tomando decisiones en fracciones de segundo que desafiaban todos los protocolos. Había sido entrenado para seguirlo. Mientras la princesa pasaba cerca de su estación durante un circuito ceremonial de la observación DEC, algo dentro de él se rompió. Ya fuera la tensión acumulada de meses de preparación, la proximidad embriagadora de una civilización alienígena, o simplemente la abrumadora necesidad de atravesar el corazón de la princesa, barreras cuidadosamente mantenidas, Marcus actuó por puro instinto.
Hola, cariño, soltó, con la voz entrecortada. A través de la atmósfera formal como un meteorito entrando en la atmósfera terrestre. Las palabras, traducidas instantáneamente por la matricel había ayudado a construir, emergió en una cascada de tonos melódicos que ondulaban por la cámara. El tiempo parecía se congeló mientras todas las cabezas se volvían hacia él, incluidas las de sus horrorizados colegas. La princesa se detuvo a mitad de camino, su perfecta compostura rompiéndose como un cristal caído. Llamar inesperada su reacción sería una subestimación. La piel iridiscente de él era enrojecida con colores que Marcus no había visto antes. Un patrón arremolinado de profundidad morados y azules eléctricos que se extendían por sus mejillas y por su cuello. Sus ojos luminosos se abrieron, pupilas contrayéndose por sorpresa antes de dilatarse salvajemente. Por un momento, se parecía menos a una princesa regia y más a una criatura sorprendida atrapada en circunstancias inesperadas. Su máscara diplomática se deslizó por completo, revelando una emoción cruda. Eso trascendió las barreras de las especies. La transformación fue inmediata y profunda. Se fue el cuidado dignatario controlado. En su lugar estaba un ser que luchaba visiblemente con sentimientos desconocidos. Las manos de Elira revoloteaba insegura a sus costados, y sus habituales movimientos elegantes se volvieron vacilantes, casi tímidos. Ella tomó un pequeño retroceda, luego avance nuevamente, como si no estuviera seguro de si retroceder o avanzar. El resto de su delegación se quedó paralizada, claramente tan conmocionada por su reacción como todos los demás en la sala. Lo que siguió fue quizás aún más asombroso. Las marcas bioluminiscentes de la princesa comenzaron a latir al ritmo de su aceleración, respirando, creando una exhibición espectacular que iluminó toda la plataforma de observación. Su normalmente medido los patrones del habla se disolvieron en una serie de notas musicales suaves, el equivalente zaratista de la risa nerviosa. Ella intentó responder, su traductor emitió una serie de frases confusas que sugerían que estaba tratando de procesar múltiples respuestas simultáneamente. Marcus observó, paralizado mientras los intentos de la princesa por recuperarla la compostura solo pareció profundizar su reacción. Su tez resplandeciente se oscureció a un rico tono amatista, indicara que se accede apresuradamente la base de datos cultural identificada como vergüenza extrema mezclada con inesperada placer. La rígida distancia que había mantenido durante toda la ceremonia se evaporó por completo, reemplazada por una vulnerabilidad casi infantil que la hacía parecer más accesible de lo que podría haber logrado cualquier protocolo real. Quizás lo más notable fue cómo la reacción de la princesa pareció desencadenar una reacción en cadena entre su delegación. Otros orateos comenzaron a mostrar signos de diversión reprimida. Sus propios patrones bioluminiscentes parpadeando en patrones que sugerían que estaban luchando por no reírse abiertamente. La atmósfera diplomática cuidadosamente orquestada se disolvió en algo lejano más genuino e impredecible, dejando a Marcus en el centro de un momento que probablemente se discutiría en círculos diplomáticos para las generaciones venideras. La reacción de la princesa creó ondas que se extendieron mucho más allá del momento inicial de vergüenza. A medida que se reanudaron los procedimientos formales, aunque en un ambiente considerablemente más relajado, Marcus notó cambios sutiles en el comportamiento de Elra. Ella ya no mantuvo su distancia anterior, sino que encontró razones para pasar cerca de su estación con más frecuencia de la estrictamente necesaria. Cada vez que sus caminos se cruzaban, los patrones bioluminiscentes cambiarían a través de un espectro de colores, sugiriendo una compleja variedad de emociones que desafiaban interpretación simple. Otros humanos también comenzaron a notar el cambio. Dr. Elena Martínez, la psicóloga SENOC principal del proyecto, se acercó a Marcus durante un receso en el ceremonias. «Has hecho algo extraordinario», susurró, sus ojos siguiendo los movimientos de la princesa. La reacción sugiere que está experimentando algo parecido al enamoramiento humano, pero amplificado a través de sus singular respuestas fisiológicas. Esos patrones de color la están transmitiendo estado emocional a todos en la sala. De hecho, la diplomática habitual de Elra la precisión parecía comprometida por su nueva conciencia de la presencia de Marcus. Durante las discusiones posteriores, ella haría ocasionalmente pierde su línea de pensamiento cuando él entra en su línea de visión, su voz melódica flaquea a mitad de la oración.
La delegación zaratista manejó estos momentos con notable gracia, atribuyéndolos al estrés de negociaciones, pero Marcus pudo ver la verdad en la forma en que los asistentes de Elra intercambiaron miradas de complicidad. El impacto se extendió más allá de las meras interacciones personales a medida que las noticias del incidente se difundieron por la estación. La atmósfera cambió notablemente. Personal humano que anteriormente se había sentido intimidado por los visitantes alienígenas ahora se acercó a ellos con mayor facilidad, alentada por la aparente vulnerabilidad de la princesa. Conversaciones que tuvieron siendo estrictamente formal comenzó a incorporar elementos más casuales. Con ambas especies mostrando disposición a compartir cultura, ideas y anécdotas personales, Marcus se convirtió en un enlace no oficial entre los grupos. Su inicial irónicamente, la violación del protocolo lo posiciona como el puente perfecto entre mundos. La princesa es obvia, el interés en él parecía dar permiso a otros humanos para expresar su propia curiosidad sobre la cultura zoratiana, las preguntas sobre su sociedad, tradiciones y vida cotidiana fluían más libremente. Mientras aparecían los extraterrestres cada vez más cómodos compartiendo aspectos de su civilización que anteriormente se habían considerado demasiado delicados para una discusión diplomática. Sin embargo, aquella situación no estuvo exenta de complicaciones. Algunos miembros de la delegación zaratista parecían preocupados sobre el comportamiento poco característico de su princesa, ocasionalmente apartándola para consultas privadas. Las discusiones llevadas a cabo en ráfagas rápidas de tonos armónicos que abrumaron los sistemas de traducción insinuaron una mayor profundidad de implicaciones que Marcus no pudo comprender completamente. La princesa saldría de estas conferencias con renovada determinación, intentando restaurar cierta medida de formalidad en los procedimientos, solo para encontrar su resolución derritiéndose cada vez que Marcus llamaba su atención. Los efectos dominó llegaron más allá de la dinámica social inmediata. Los equipos se encontraron colaborando de manera más efectiva con expertos zoratianos que ofrecían información sobre su tecnología. Eso había sido retenido previamente. Los intercambios científicos ganaron profundidad y autenticidad, yendo más allá de la cautela intercambio de datos para asociaciones genuinas de resolución de problemas. Incluso el personal de catering informó de un mayor éxito en la adaptación la cocina de la tierra a los gustos zaratistas a medida que ambos grupos se volvieron más dispuestos a experimentar y compartir preferencias. Sin embargo, debajo de estos desarrollos positivos se encuentra una tensión creciente. Los tradicionalistas entre ambas delegaciones vieron el cambio atmósfera de preocupación. Los canales diplomáticos formales lucharon por contener la avalancha de interacciones informales, si bien los protocolos de seguridad se tensaron bajo el peso de encuentros cada vez más casuales. El cuidadoso equilibrio de Pade y el protocolo que había regido las relaciones intereses durante décadas amenazaba con cambiar fundamentalmente, todos por un solo momento espontáneo de informalidad humana. A medida que pasaban los días, Marcus se sintió atraído profundice en la situación en evolución. La reacción de la princesa había abierto puertas que ninguna de las partes se había atrevido a abrir antes, creando oportunidades de entendimiento que trascendían las fronteras diplomáticas tradicionales. Pero con estas oportunidades vinieron desafíos que ni Marcus ni Elira podrían haber anticipado, lo que los obligó a navegar territorio inexplorado donde los sentimientos personales y los deberes oficiales se entrelazaban de manera compleja. Las secuelas de eso, el saludo fatídico se desarrolló de una manera que desafiaba la sabiduría diplomática convencional. Las reuniones oficiales continuaron de acuerdo con horario. Sin embargo, su carácter se había transformado fundamentalmente. Donde alguna vez se alojaron salas de conferencias estériles, intercambios cuidadosamente escritos, ahora se convirtieron en escenarios para un diálogo genuino. La princesa, que todavía luchaba por mantener la compostura cada vez que Marcus entraba en la habitación, comenzó a presentar sutiles cambios en el propio proceso de negociación. Propuso interrupciones en los procedimientos formales por lo que ella denominó cultural sesiones de intercambio, donde humanos y ceroratellanos podrían interactuar en entornos menos estructurados. Estas sesiones reveló ideas fascinantes sobre la sociedad zoratiana. Durante una de esas reuniones, Elra demostró su método único de expresión artística de la especie a través de pantallas bioluminiscentes. Sus patrones inconscientemente respondiendo a la presencia de Marcus con diseños cada vez más complejos.
Los miembros de su delegación se unieron, creando una sinfonía de luz que comunicaba emociones e ideas de manera mucho más efectiva que las palabras. Humanos a su vez compartieron su música y artes visuales, lo que llevó a colaboraciones inesperadas que mezclaron las tradiciones creativas de EART con capacidades biológicas horatianas. Las discusiones técnicas evolucionaron de manera similar. Los equipos de ingeniería descubrieron que la tecnología soratiana operaba sobre principios que resonaban con los humanos, intuición de maneras sorprendentes. Cuando Marquez explicó el enfoque de la Tierra para la resolución de problemas a través de modelos físicos y demostraciones táctiles, los expertos horatianos respondieron con una participación entusiasta. Su reserva habitual disolviéndose frente a la colaboración práctica. La princesa misma se interesó particularmente en innovaciones mecánicas de la Tierra, a menudo demorándose cerca de la estación de trabajo de Marquez para observar sus métodos. Sin embargo, estos los desarrollos trajeron complicaciones que pusieron a prueba la adaptabilidad de ambas especies. Facciones tradicionalistas en ambos lados expresó una creciente preocupación por las líneas borrosas entre las interacciones oficiales y personales. Varios senior diplomáticos horatianos intentaron intervenir, sugiriendo líderes alternativos para la delegación, pero la princesa Elra se mantuvo firme en su posición. Sus patrones bioluminiscentes, una vez cuidadosamente controlados, ahora regularmente traicionó su estado emocional, desafiando creencias arraigadas sobre la conducta real adecuada. El equipo humano enfrentó debates internos similares. Mientras que muchos abrazaron la nueva dinámica, otros preocupados por el precedente que se está sentando. Los registros oficiales de las reuniones documentaron niveles sin precedentes de cooperación, pero también señaló casos en los que los sentimientos personales parecían influir en los procesos de toma de decisiones. Marquez se encontró atrapado entre sus responsabilidades técnicas y su papel involuntario como catalizador de cambio. A menudo, quedarse hasta tarde para asegurarse de que se mantuvieran los límites profesionales, incluso los sociales, continuó disolviéndose. Lo más intrigante fue cómo la reacción de la princesa había provocado un intercambio cultural más amplio. Los horateos más jóvenes de la delegación comenzaron a reflejar su enfoque más abierto, mientras que los miembros del equipo humano adoptaron elementos de la comunicación no verbal soratiana. Los pasillos de la estación zumbaban con conversaciones híbridas, parte lenguaje hablado y expresión parcialmente bioluminiscente, creando una nueva lengua fraña que unía las diferencias de sus especies. Este desarrollo orgánico desafió las teorías establecidas sobre la comunicación entre especies, sugiriendo que las emociones, la autenticidad podría ser más efectiva que una diplomacia cuidadosamente construida. Sin embargo, debajo de estos niveles superficiales las transformaciones tienen implicaciones más profundas. La incapacidad de la princesa para mantener su habitual distancia diplomática aumentó preguntas sobre las estructuras sociales horatianas y la verdadera naturaleza de su monarquía. Sus persistentes rubores y los cambios involuntarios de color sugirieron vulnerabilidades en su sociedad que ninguna de las especies había reconocido antes. Del mismo modo, los participantes humanos se encontraron cuestionando sus propias suposiciones sobre la psicología alienígena y la universalidad de las respuestas emocionales. A medida que avanzaba la misión, Marquez y Elra se encontraron en el centro de un experimento que ninguno de los dos había tenido la intención de realizar. Probando los límites de la comprensión entre especies a través de una combinación de colaboración técnica y expresión emocional sin vigilancia, sus interacciones, mientras cuidadosamente monitoreado por ambos lados, continuó evolucionando en direcciones inesperadas. Cada encuentro se basa en el último para crear una relación que desafíe la categorización. El propósito original de la misión, las negociaciones comerciales de minerales, pasó a un segundo plano a medida que ambas especies lidiaban con las implicaciones de su nueva conexión. Ella relación en evolución entre Marquez y la princesa Elra comenzó a manifestarse de formas cada vez más complejas. Durante demostraciones técnicas en las que Marquez explicaba conceptos de ingeniería utilizando su característico enfoque práctico. Los patrones bioluminiscentes de Elida se sincronizarían con sus gestos, creando una imagen visual involuntaria pero hermosa acompañamiento a sus explicaciones. Este fenómeno llamó la atención tanto de los científicos humanos como de los horatianos observadores, lo que lleva a estudios improvisados de cómo las respuestas emocionales podrían mejorar la comunicación entre especies.
Las interacciones se convirtieron en un delicado baile de necesidad profesional y atracción personal. En entornos formales, Elijah mantuvo su compostura diplomática, pero sus ojos invariablemente buscaban a Marcus entre la multitud, su piel iridiscente cambiando sutilmente a través de un espectro de colores que sugería una mezcla de anticipación y aprensión. Durante los descansos, ella encontraría excusas para visitar su estación de trabajo, haciendo preguntas detalladas sobre la tecnología de la Tierra que poco a poco dio paso a investigaciones más personales sobre las costumbres y emociones humanas. Marcus, por su parte, descubrió que su naturaleza tranquila habitual tenía que adaptarse a las complejidades del cortejo intereses. Él aprendió a interpretar los cambios de color y las vocalizaciones armónicas de la princesa, desarrollando una comprensión intuitiva de sus estados de ánimo. Eso trascendió las limitaciones de los sistemas de traducción. Sus conversaciones se convirtieron en una mezcla de lenguaje hablado, señales visuales y silencios compartidos que comunicaban más de lo que las palabras podrían comunicar. Se encontró modificando su discurso patrones, ralentizando su entrega y enfatizando ciertas frases para crear armónicos que parecían resonar con estilo de comunicación de su especie. Los desafíos de sus diferentes orígenes se manifestaron de manera inesperada maneras. El estatus real de Elida requería que se adhiriera a protocolos estrictos que a veces entraban en conflicto con su crecimiento apego a Marcus. Ella iniciaba una conversación solo para retirarse repentinamente cuando se le recordaba su posición. La bioluminiscencia destellaba erráticamente mientras luchaba con impulsos conflictivos. Marcus, acostumbrado a más relaciones humanas directas, se encontró caminando por una delgada línea entre respetar sus límites y persiguiendo la conexión que ambos claramente deseaban. Sus colaboraciones técnicas proporcionaron un espacio seguro para estas interacciones se desarrollen. Cuando trabajen juntos en modificaciones a la matriz de comunicación, podrían enfocarse en objetivos compartidos mientras se genera confianza gradualmente. Elida demostró tener una impresionante comprensión de la ingeniería principios. Aunque su enfoque difería significativamente de los métodos humanos, parecía intuir soluciones a través de patrones de luz y sonido. Si bien Marcus se basó en la experimentación táctil, su cortesía y las habilidades llevaron a avances que ninguno de los dos podría haber logrado por sí solo, creando una sinergia profesional que reflejaba su creciente vínculo personal. Sin embargo, continuaron surgiendo obstáculos. Tradicionalista los elementos en ambas delegaciones se expresaron cada vez más sobre la naturaleza inapropiada de sus interacciones. Los ancianos oratianos expresaron preocupación por las demostraciones emocionales de la princesa, mientras que los funcionarios humanos se preocuparon por el impacto en las negociaciones formales. Los protocolos de seguridad se endurecieron en torno a sus interacciones, requiriendo acompañantes y documentación de cada encuentro. A pesar de estas restricciones, o quizás debido a ellas, su conexión se profundizó a través de miradas robadas y mensajes cuidadosamente codificados transmitidos a través de discusiones técnicas. La situación llegó a un punto crítico cuando Elra comenzó a incorporar elementos de expresión humana en sus deberes reales. Durante las ceremonias oficiales, ella haría inconscientemente adopta gestos y expresiones faciales que había observado en Marcus, causando consternación entre ella. Asesores. Sus discursos diplomáticos comenzaron a incluir referencias a conceptos humanos de amistad y amistad mutua, comprensión, desviándose de la retórica soratiana tradicionalmente formal. Estos cambios, aunque alarmantes para algunos, pareció resonar entre los miembros más jóvenes de ambas delegaciones, quienes comenzaron a emular este enfoque más personal para relaciones interespecies. A pesar de todo, Marcus se encontró lidiando con la magnitud de su conexión. Lo que tenía comenzó como un momento espontáneo de informalidad humana que se había convertido en algo mucho más significativo. Un puente entre especies que desafiaron las normas y protocolos establecidos. Cada interacción con Elra lo obligaba a reconsiderar sus suposiciones sobre psicología alienígena, expresión emocional y la naturaleza de la conexión misma. Descubrió profundidades para su propio carácter, él no sabía que existía. Empujado por la inquebrantable honestidad de la princesa. Incluso cuando esa honestidad manifestada en sonrojos incontrolables y respuestas armónicas involuntarias, su relación evolucionó. En un complejo tapiz de colaboración profesional, intercambio cultural y atracción personal.
cada hilo fortaleciendo a los demás. La reacción inicial de la princesa había abierto puertas que ninguna de las especies sabía que existían, creando posibilidades que trascendieran sus roles individuales como diplomáticos e ingenieros. Mientras navegaban por este territorio inexplorado, se encontraron no solo representando a sus respectivas especies, sino siendo pioneros en una nueva modelo de entendimiento entre especies que ninguno de los dos podría haber anticipado cuando se cruzaron sus caminos por primera vez. Ella, culminación de la relación poco convencional de Marcus y Elra, se acercó con un impulso inevitable. Llegaron noticias que la delegación soratiana pronto partiría de la Tierra, su misión diplomática acercándose a su conclusión oficial. La inminente partida ensombrece sus interacciones diarias, agregando urgencia a cada momento y significado compartidos a cada mirada intercambiada. Los patrones bioluminiscentes de la princesa se volvieron más erráticos, fluctuando entre anticipación esperanzada e incertidumbre ansiosa mientras luchaba con las implicaciones de dejar atrás la conexión que había formado. Marcus encontrado él mismo trabajando más horas, volcando su energía en proyectos conjuntos que podrían extender su tiempo juntos. Ella, matriz de comunicación que había ayudado a construir, ahora servía como algo más que un logro técnico. Se había convertido en un símbolo de su conexión, procesando no solo el lenguaje, sino las complejas emociones que fluían entre ellos. Cada ajuste hecho al sistema se sintió como un intento desesperado de preservar algo intangible pero vital. Sabiendo que pronto ella, distancia entre sus mundos, pondría a prueba todo lo que habían construido, la estación estaba llena de preparativos para la ceremonia de despedida. Pero debajo de la actividad superficial había una corriente de preguntas sin resolver. Ambas delegaciones habían notado la transformación en la dinámica de sus relaciones y comenzaron los rumores de una posible crisis diplomática circulando. ¿Podría una conexión humana-Soran sobrevivir a las vastas distancias entre sus mundos? ¿Sería de Elra el cambio de comportamiento afecta la política de Soran? ¿Cómo vería el gobierno de la Tierra este desarrollo sin precedentes en relaciones interespecies? A medida que pasaban los últimos días, Marcus y Elra encontraron ellos mismos robando momentos juntos de maneras cada vez más creativas. Durante las inspecciones técnicas, se demorarían en los corredores de mantenimiento, la comunicación a través de una combinación de discusiones de ingeniería basadas en el tacto y silenciosas intercambios emocionales. Los asistentes de la princesa, alguna vez vigilantes guardianes del protocolo, ahora hicieron la vista gorda ante estos encuentros, reconociendo que algo extraordinario se estaba desarrollando. Sin embargo, la presión aumentó por todos lados. Senior diplomáticos araptellanos presionaron a Elra para que rompiera los lazos limpiamente, advirtiendo de posibles disturbios, y su apego emocional se convirtió en conocimiento público en casa. Las autoridades de la Tierra, aunque intrigadas por el impacto positivo en las negociaciones, preocupado por sentar un precedente que pueda complicar futuras misiones diplomáticas. Ambas especies se enfrentaron a la incómoda comprensión de que sus sistemas cuidadosamente construidos para la interacción entre especies no estaban equipados para manejar emociones genuinas conexiones. La situación llegó a un punto de inflexión cuando Elra solicitó una reunión no programada con ERS, liderazgo diplomático. Su petición, transmitida a través de los canales oficiales, pero acompañada de inconfundibles señales emocionales, sugirió que tenía la intención de abordar el elefante en la habitación, su relación en desarrollo. Marcus observó mientras se preparaba para esta confrontación, sus patrones bioluminiscentes atravesaban complejos ciclos, secuencias que parecen reflejar su lucha interna. El resultado de esta reunión determinaría no solo sus futuros personales, pero potencialmente remodelan la forma en que sus especies abordaron las relaciones entre especies. Con salida al avecinarse, tanto Marcus como Elra entendieron que sus próximas acciones definirían no solo sus destinos personales, sino también el futuro de las relaciones humanas oraptellanas. Las elecciones ante ellos tenían un peso mucho más allá de sus deseos individuales, tocando protocolos diplomáticos, expectativas culturales y los fundamentos mismos de la comprensión intereses que tenían ayudó a pionear. Mientras se encontraban en el umbral de la decisión, el camino a seguir permanecía oscurecido por incertidumbres que ni la ciencia ni la diplomacia lo habían abordado aún.